La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. Quisimos hacer un programa lo suficientemente didáctico para que se comprenda de qué se trata el juicio contra el aparato represivo encabezado por los sujetos Videla, Menéndez y compañía. Y aunque algunos pretenden ubicar los hechos y protagonistas allá lejos y hace tiempo, archivarlos en la historia y hablar alegremente de la reconciliación o directamente no hablar del tema, nosotros creemos que mientras exista un solo ser humano acreedor de justicia, no podrá haber reconciliación. ¿Podemos acaso reconciliarnos con delincuentes, secuestradores, apropiadores, torturadores, asesinos, genocidas? Los juicios se reabren y empiezan a haber investigaciones serias a partir de que se sustrae el conflicto a la esfera puramente nacional y llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En eso hay que rescatar ciertos abogados cordobeses como María Elba Martínez, que contribuyó con muchos casos a una serie de enorme cantidad de casos que presentó el CELS, la Liga y fundamentalmente los organismos de derechos humanos, Abuelas, Madre de Plaza de Mayo, etc., ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando analizó los casos dijo que las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos eran contrarios a la Convención, por un lado. Y se agudizó esto en una presentación que hizo el CELS y Abuelas, cuando una madre dijo, bueno, está bien, el Estado argentino decidió no investigar quién mató a mi hija, no quiere saber quién la secuestró, quién la torturó, pero por lo menos denme el derecho ya antiquísimo de saber dónde están sus restos, devuélvame los restos de mi hija para que yo los entierre. El famoso caso de Aguiar de la Paco, que llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la evidente condena que iba a recibir el Estado argentino, porque previo pasó por todas las instancias, la Cámara Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto le dijo que no a esta madre, cuando llegó a los organismos internacionales y siendo evidente que el caso iba a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto podía significar una condena al Estado argentino, se reabrió la investigación, pero solo esos fines, para saber la verdad histórica. Entonces se reabrieron estos juicios, en principio solo para la verdad histórica. Pero bueno, ahí hizo su aparición nuevamente los organismos de derechos humanos instando en diversos puntos del país la inconstitucionalidad de las leyes. O sea, ¿cómo vamos a averiguar la verdad histórica y conociendo quiénes son los autores? Y tratándose de delitos de lesa humanidad, que toda la jurisprudencia internacional decían que no prescribían nunca, ¿cómo no lo íbamos a investigar? Y así poco a poco, digamos, y en esto hay que reconocerlo, fundamentalmente a partir del año 2003, donde el Estado se hace cargo también de esto, dejamos de ser una gran cárcel. Yo nunca me voy a olvidar de una frase que en una conferencia dijo una actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se había producido entre el año 2000 y 2003, ¿no?, con la negativa de Fernando de la Rúa extraditar una serie de militares que se le pedían desde Alemania, desde Italia, desde España, en una gran cárcel. Porque acá había toda una serie de militares que tenían pedido de captura internacional, o sea, se iban un fin de semana, como hacen los porteños a Colonia, ¡trac!, caían presos. Éramos una gran cárcel. Entonces, ¿cuál era la posición internacional argentina en convertirse en una gran cárcel, en un refugio de asesinos? Este fue el gran cambio que se da a partir del 2003 desde la política de derechos humanos estatal, ¿no? El terrorismo de Estado no es un hecho delictivo, es un contexto. Es decir, que el contenido de los juicios son hechos concretos. Y si esos hechos concretos no han estado, como estos, en esos juicios, evidentemente puede ser juzgado acá y en cualquier lugar. Nosotros éramos 18 compañeros de comisión directiva de la PERC, con un promedio de edad entre 23, 24 años era lo máximo, el promedio de edad que teníamos en la comisión directiva. Éramos 18 compañeros que integramos una comisión directiva de un sindicato de primer grado. Un sindicato que estaba enrolado
en la corriente combativa del compañero Tosco y Atilio López. Si bien era un sindicato de primer grado, no pertenecía a ninguna organización de segundo ni tercer grado, ¿no es cierto? O sea, ninguna federación militábamos en ese espacio. Pero nosotros, de los 18 compañeros de comisión directiva, tuvimos 7 compañeros desaparecidos, secuestrados, desaparecidos, que no aparecieron nunca más, 7. 4 fuimos a parar detenidos, que tuvimos la suerte, no la palabra, que los detuvieron y que no nos sacaron y nos mataron como a otros 30 compañeros de ahí de la penitenciaria. Indudablemente la gente que fue fusilada fue detenida antes del 75 con garantías de defensa y con un proceso adecuado. Entonces, como ya estaban adentro de la cárcel y había reticencias del servicio penitenciario o había firmas o constaba que estaba decisión del Poder Judicial, se inventaron esto de la aplicación de la ley de fuga, el falso enfrentamiento, para matarlo. Porque como dijo la otra vez Paredes, un testigo dijo, si no nosotros esas gentes hubieran sido desaparecidos. Pero acá en Córdoba está documentado cómo sacaban los presos, están en los legajos, está documentado cómo se falsificaban los fusilamientos, porque todos salían, incluso dicho, ya no solo por expresos políticos, sino también por el personal penitenciario, las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba, cómo salían amarrados, cómo salían vendados, ¿no es cierto? Hay un caso paradigmático de una familia que nosotros representamos, que es Pablo Balustra, que esa persona en los primeros días de abril del año 76, en una golpiza que casi cotidianamente daban los militares dentro de las celdas o dentro de los pabellones, esta persona había recibido un golpe muy duro en su cabeza y quedó hemipléjico. O sea, no podía valerse por sus propios medios, no podía caminar, casi no podía hablar. Y esta persona, el 11 de octubre de 1976, según un comunicado militar, pretendió huir. O sea que además los tomaban el pelo, ¿no? O sea, entonces todas estas causas tramitan en lo que se conoce como UP1, donde claramente la voluntad asesina del Estado y particularmente de la organización que había pergeñado el ejército en el país para reprimir, queda a la luz del día y las complicidades también muy expuestas. Nunca hubo un intento de fuga, nunca. Y eso no solamente está especificado por los dichos de los testimonios de víctimas en la cárcel, ¿no es cierto?, los sobrevivientes, sino por el mismo personal del servicio penitenciario y obra la documental, ¿no es cierto?, sobre las personas que son retiradas y dónde eran llevadas y quién eran los responsables. ¿Cómo puede ser que estas personas que eran llevadas atadas con cables, amordazadas y tiradas, pudieran tan solo dar un paso por sí solas? Es decir, fueron hechos falaces. Debe quedar claro que no se trata de dos bandos. Acá se trata nada más ni nada menos que el Estado volviéndose criminal, con la complicidad de amplios sectores económicos, eclesiásticos, ¿no?, y de la prensa escrita, oral, televisiva de la época, ¿no? Porque además había toda una campaña psicológica sobre la población que en alguna medida uno ve en los resabios de esa campaña hasta el día de hoy, cuando este discurso enseñorea, ¿no? Todos los hechos del desarrollo de este juicio histórico pueden ser seguidos a través del sitio www.prensared.com.ar, www.eldiariodeljuicio.com.ar, a través del periódico Será Justicia, y como siempre nuestro programa también puede verse en www.regionalluzyfuerza.com. Enseguida volvemos. Villa Turística Las Cabañas de Cosquín, el paraíso en las sierras.